Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición estelar de Costa Rica Noticias. Estamos en vivo a las 8 en punto de la noche de este jueves, de las 7 en punto de la noche de este jueves 22 de julio. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. Soy Ernesto Rivera. Los invitamos a seguir también toda la información nacional e internacional a través de nuestras redes sociales de Facebook y Twitter en las direcciones que aparecen ahora en la pantalla. Esta noche tenemos mucha información para compartir con ustedes, así que vayamos a ver nuestros titulares. Los fuertes aguaceros de las últimas horas provocaron inundaciones en muchos lugares en el Caribe Sur y Turrialba. La Comisión Nacional de Emergencias elevó de alerta amarilla a naranja la región Caribe, el cantón de Sarapiquí, Turrialba y la zona norte. La fecha que estaba programada para iniciar con el juicio contra el propietario de Casas Vita por presunta estafa podría cancelarse, debido a que el imputado sufre graves problemas de salud. El propietario de la empresa MECO ya fue trasladado este jueves hasta el Centro Institucional La Reforma. Ahí deberá cumplir 4 meses de prisión preventiva. El presidente Alvarado respaldó la medida tomada por el ministro del MOP sobre suspender el salario a 14 funcionarios públicos involucrados en el caso Cochinilla. En el mundo, China rechazó la propuesta de la OMS de auditar sus laboratorios con el objetivo de ampliar más la investigación del origen del COVID-19. Las fuertes lluvias que cayeron esta tarde están generando desbordes e inundaciones en distintas zonas de Limón y Turrialba. Vamos ahora a un pase en vivo con el periodista Andrés Ortiz, quien nos trae información de última hora sobre el estado del clima y sobre la situación en la zona atlántica. Buenas noches, Andrés, adelante. Sí, buenas noches, don Ernesto, para usted y para los televidentes. Estamos en la Comisión Nacional de Emergencias y de inmediato vamos con las declaraciones de don Alexander Solís, el presidente ejecutivo de la comisión. Don Alexander, buenas noches. Tal vez si nos puede actualizar los datos que ya tengan en este momento de esta afectación que se está dando principalmente en el Caribe del país. Sí, bueno, en este momento estamos manejando datos preliminares. Este proceso está en evolución, realmente está lloviendo, los ríos están muy crecidos en muchos lugares, sobre todo en la región Caribe. El cantón de Turrialba es uno de los cantones más afectados en este momento. Estamos hablando de 18 cantones que ya reportan algún tipo de impactos, producto de las lluvias y la crecida súbita de ríos y quebradas. También tenemos 2 albergues habilitados, bueno, uno ya abierto y otro que está habilitado a la espera de que se movilicen personas. Uno de ellos está en el sector del Valle de la Estrella, justamente en la Escuela La Plástica. Tenemos unas 50 personas ahí que están ya albergadas y se está haciendo movilización también de personas del cantón de Talamanca, justamente por la crecida del río Tuba Creek. Se van a albergar en la Escuela de Catarina en este cantón. Ese es el reporte que tenemos de momento y por supuesto una activación de los comités municipales de emergencia. Hay 5 tramos de rutas cerradas, una de ellas preventivamente, que es la ruta 32, y en el sector de Chitaría, en Turrialba, también pues ya hay maquinaria municipal y se está coordinando con el MOP para poder habilitar el paso sobre esta ruta nacional. Don Alexander, hace tal vez una hora y media ustedes actualizaron el estado de alertas para el país, tal vez si nos detalla, y el último informe que hayan tenido propiamente del Instituto Meteorológico Nacional. Sí, la condición de inestabilidad atmosférica se va a mantener por las próximas horas. Es muy posible que tengamos lluvias durante el resto de la noche que afectarán mayoritariamente la vertiente del Caribe,
pero también el Valle Central y el Pacífico. Por eso es que hemos modificado las alertas, de modo tal que tenemos una condición de alerta naranja para la región Caribe, también incluye el cantón de Turrialba, el cantón de Sarapiquí y la zona norte del país. Una condición de alerta amarilla preparatoria para el Valle Central. Siempre hay que estar vigilantes, sobre todo que hemos tenido 2 sismos fuertes en los últimos días y esto pues nos genera una mayor vulnerabilidad en las zonas propensas a deslizamientos, y una condición de alerta verde, para la vertiente del Pacífico, sobre todo para toda la región Pacífico Norte, Pacífico Central y Pacífico Sur. Alexander, nos decía el alcalde de Turrialba que la afectación es, principalmente en el centro, es bastante importante. Hace ya unas horas una casa fue arrastrada por el río. En la zona del Atlántico Sur también nos dicen que hay comunidades aisladas, ese dato que se tiene en ese momento, y de las viviendas, porque estaban pidiendo evacuar a la gente cercana a esa casa que fue arrastrada. Sí, en el caso de Turrialba hemos tenido un contacto permanente con el Comité Municipal de Emergencia y con el alcalde de Turrialba. Las imágenes tanto que los medios de comunicación han transmitido como la que están llegando por medio del sistema nuestro de monitoreo con los comités de emergencia, pues sí nos revelan que hay una situación bastante compleja en el centro de Turrialba, muchos comercios afectados. También en la zona Caribe tenemos reportes de inundación, incluso algunas áreas de salud, por lo menos un par de áreas de salud donde había procesos de vacunación, también se han visto anegadas. Gracias a Dios se han activado los mecanismos de respuesta, los planes de emergencia de estos sitios, no se han perdido los biológicos, es decir, las vacunas fueron reubicadas en tiempo, y todo esto es parte del trabajo que realizan los comités municipales de emergencia. Pues lastimosamente la parte más fuerte de este evento nos tomó muy cercano a la noche, y esto hace pues que se dificulte un poco más esa labor de evaluación, algo que estaremos pues precisando muchísimo más mañana con la luz del día, pero también mencionar y hacer el llamado a la población a no bajar la guardia, a mantenerse expectante, quienes viven en zonas propensas a deslizamiento, a inundaciones, entender que en las próximas horas se pueden seguir presentando eventos, y entonces que frente a la condición que tenemos de pandemia, pues el llamado es a tomar acciones tempranamente. Avisar si vivimos en una zona de riesgo, si vemos cambios, caída de árboles, desbordamiento de los cauces, pues inmediatamente solicitar a las autoridades la ayuda para que podamos tomar todas las previsiones y habilitar tempranamente los albergues. Don Alexander, los reportes principalmente son de estas 2 zonas, o se han dado también algunos incidentes acá en el centro del país. No, tenemos, como le mencionaba, 18 cantones que presentan reportes, más de 200 reportes de diferentes tipos de emergencia que se han tramitado a través del sistema 911 por las instituciones que atienden directamente las respuestas de la emergencia, y también por los comités municipales de emergencia que están activos. No solamente estos 18 comités de emergencia están activos, realmente en todo el país a partir de la alerta se activan los comités de emergencia, pero de momento son estos 18 cantones los que presentan una mayor concentración de eventos de emergencia y de impactos. Por último, don Alexander, aprovechando y cambiando de tema, hoy se recibe un lote importante de vacunas, tal vez si nos hace un breve detalle sobre eso. Sí, 250,000 vacunas, poco más de 250,000 dosis se van a recibir hoy en la noche. Esto corresponde al contrato bilateral con la empresa Pfizer y pues suma a lo que llevamos del mes de julio, más de 800,000 dosis que se están recibiendo durante el mes de junio, y eso nos lleva a una contabilidad total de más de 3,600,000 dosis aproximadamente que se están recibiendo durante todo el periodo del proceso de vacunación. Esto es muy positivo porque nos permite mantener esa aceleración del proceso de vacunación. Recordemos que con la donación del gobierno de los Estados Unidos hemos logrado aumentar la cobertura de los grupos, y conforme recibamos más dosis en las próximas semanas vamos a poder mantener este esquema y por supuesto más rápidamente lograr esa inmunidad que estamos buscando y reactivar más prontamente la economía. Yo quiero aprovechar aquí para agradecer a todas las personas que han estado en los procesos de vacunación. Hoy estuve en uno de los vacunatorios y realmente es muy satisfactorio ver la respuesta de la gente. Durante la tarde vimos como en algunos vacunatorios de la zona donde estaba lloviendo, aún el personal de salud se mantenía
vacunando aún bajo las condiciones de lluvia, y eso también es muy satisfactorio porque demuestra el compromiso que tenemos como costarricenses para salir más prontamente de esta emergencia. Gracias, don Alexander. A la orden. Alexander Solís, de la Comisión Nacional de Emergencias, el presidente ejecutivo. Vamos a despedirlo porque también entendemos que tiene que continuar con estas atenciones que se están dando a raíz de la emergencia. Vamos a escuchar también declaraciones que nos dio hace algunos minutos tanto el alcalde de Turrialba como también la encargada de la Cruz Roja de la zona atlántica. Escuchemos. Ok, la zona dice que está siendo afectada, que es el cantón de Talamanca, el sector de Cahuita, Bordon, Chicabel en la parte baja, Lilian, Puerto Viejo, Valle de Estrella, en el sector que está aislado, ¿verdad? Por el tema de que el río se desbordó, el sector de Penso, son las que hemos tenido que tener alguna acción ahí con esas comunidades. Y ahorita, pues lastimosamente ya tuvimos una pérdida de una vivienda en el puro centro de Turrialba, en el puente conocido como el Puente Blanco, Puente de las Monjas. A mí me tocó presenciarla mientras le pedíamos a la gente que saliéramos. Hay mucha afectación al comercio. El puro centro de Turrialba se encuentra mucho comercio inundado y afectado, y en este momento estamos realizando los reportes para tomar las decisiones también relacionadas a la apertura de albergues y cuantificación de daños. Bien, vamos a ver en este momento imágenes del río Colorado en Turrialba de parte de estas afectaciones que se han dado durante el día de hoy. Estas imágenes cortesía de Emanuel Barbosa, esta grabación que se hizo esta tarde en el río Colorado en Turrialba como parte también de las atenciones que se están brindando en este momento y las atenciones que la Comisión Nacional de Emergencias como también la Cruz Roja, Cuerpo de Bomberos y los cuerpos de rescate están realizando las atenciones. En este momento, tal y como lo decía también el presidente ejecutivo de la Comisión Nacional de Emergencia, se mantiene el cierre preventivo de la ruta 32 debido a las lluvias desde el Piaje hasta Río Frío. Es este cierre preventivo que se mantiene en la ruta 32 hasta nuevo aviso. Bien, don Ernesto, esta es la información que tenemos desde la Comisión Nacional de Emergencias. Estaremos muy al tanto de lo que acontezca durante esta noche por las lluvias que todavía se mantienen en principalmente en estas zonas del país, pero con afectaciones, usted ya lo escuchaba, que en gran parte del territorio nacional. Don Ernesto, regreso con usted al estudio. Buenas noches. Muchas gracias, Andrés Ortiz. Esperamos que durante la noche la lluvia amaine y la situación de estas familias en la zona atlántica no empeore. Cambiamos de tema. Irma Gómez, auditora del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, compareció este jueves ante los diputados de la Comisión Especial que investiga el denominado caso Cochinilla. Allí la auditora le generó muchísimas dudas a los legisladores sobre su trabajo y el de su homólogo en el Consejo Nacional de Vialidad, Reinaldo Vargas. La comparecencia de la auditora del MOP provocó que los diputados impulsen un careo entre ella y el auditor del CONAVI, pues los diputados aseguran que alguno de los dos auditores está mintiendo en la información que ha brindado bajo juramento. Vamos a un pase en vivo hasta el Congreso, en donde el periodista David Roversi nos tiene los detalles de esta polémica. Así es, buenas noches Ernesto y buenas noches a todos los que nos siguen a través de Costa Rica Noticias. Hoy tuvimos que venir a buscar aquí un techito cerca del Congreso también, porque en San José también está cayendo muchísima agua. Pero bueno, para entrar de lleno con este tema, Ernesto y televidentes, fue una comparecencia hoy de 3 horas y minutos que se dio en horas de la mañana. Realmente preguntas iban y venían, pero las respuestas eran las mismas. En unas decía la auditora del MOP que no entendía las preguntas por más replanteamientos que se le hacían, y las otras pues respuestas que más daba la señora Irma Gómez era que el auditor de CONAVI, don Freddy Vargas, no dejaba que se unificaran ambas auditorías para hacer un trabajo en conjunto con el tema
Cochinilla, a pesar de que el ministro de Obras Públicas y Transportes, Rodolfo Méndez Mata, en algún momento le había indicado pues que se hicieran las investigaciones. Pero vamos a ver la siguiente información que nos amplía sobre esta situación que provocó que ya el próximo jueves exista un careo entre estos dos auditores. El caso Cochinilla sigue generando polémica en el primer poder de la República, específicamente en la comisión especial que estudia este millonario caso de corrupción en obra pública de nuestro país. Este jueves se recibió a la auditora del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Irma Gómez, quien dejó entrever la nula participación de este órgano en el Consejo Nacional de Vialidad, aduciendo que esta no es su competencia y que eso solo corresponde al auditor de esa institución, Reinaldo Vargas, quien estuvo la semana anterior en la misma comisión. Durante 3 horas, los legisladores cuestionaron a Gómez, quien solo indicaba que el auditor de CONAVI no había permitido que se diera una auditoría en conjunta. El tema es de coordinación. ¿Existe la posibilidad de coordinar una auditoría conjunta o no existe? Sí, claro. Si el ministro lo ordena, sí. ¿Y por qué si la ordenó? ¿Por qué no se ha dado? Porque el auditor no lo ha permitido. El auditor de CONAVI sí ha ofrecido la investigación. No, yo no, yo le pedí información, incluso por oficio le pedí mucha información del CONAVI para nosotros elaborar un plan conjunto de intervención en el CONAVI. Puse todo el recurso a disposición y él no me facilitó ninguna información y tampoco quiso en la sesión virtual. Me indicó que no era necesaria la colaboración de la auditoría. Doña Irma, a mí me sorprende porque él llegó aquí a decir que él enviaba toda la información al MOB y que ahí se quedaba en el despacho del ministro. Entonces creo que estamos tirándonos la pelotita. En la comparecencia, la auditora del MOB desmintió, según su criterio, a su homólogo del CONAVI, en cuanto a que él aseguró la semana anterior que Gómez había señalado que ella llegó a un acuerdo con Vargas para hacerse a un lado en lo que era la investigación conjunta. Y en algún momento don Reinaldo Vargas manifestó que luego de una reunión con usted se llegó a un acuerdo de que la coordinación le iba a corresponder totalmente a esa auditoría y que en caso de ser requerido se le iba a solicitar a usted información. Él casi que manifestó que fue un acuerdo con su persona. Falta la verdad del señor Reinaldo. Entonces, y así lo dije en un oficio, se lo dije al ministro. Me parece que entonces sí hay mala fe, porque al manifestar que usted aceptó el quedar excluida de ese proceso de auditoría, me parece que sí hay mala fe, puesto que usted mismo dice que está faltando la verdad. Yo lo informé por oficio al ministro diciéndole que eso no era cierto. Y es que ante las diversas esquivas o señalamientos de Gómez al auditor del CONAVI, los legisladores se han planteado un careo entre ambos funcionarios. Inconsistencias es quedarnos corto. Lo que hubo hoy fue prácticamente un sinsentido. Lo que dice la auditora del MOB no coincide con lo que escuchamos la semana pasada al auditor de CONAVI y por eso aprobamos una moción para el careo y el careo va a ser la próxima semana, el próximo jueves. No podemos dejar pasar todas las inconsistencias o las arbitrariedades que uno dicen del otro porque prácticamente se están lavando las manos y tirándose la bola del uno al otro. Pues lo que tocará es hacer un careo entre las dos auditorías porque están obviando responsabilidades y se están escudando en una zona gris que tiene la legislación que también deberemos corregir para evitar que este tipo de casos se vuelvan a ocurrir. Realmente también nos parece que hay un conocimiento absoluto de los ministros, de tanto don Rodolfo como sus anteriores, sobre este tema y ha habido opacidad en el ministerio. La comisión especial del caso Cochinilla seguirá sesionando los jueves en horas de la mañana y como ya escucharon, este próximo será el careo entre ambos auditores del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, así como del Consejo Nacional de Vialidad. Bueno, televidentes, Ernesto, esto era parte de lo que se vivía hoy en horas de la mañana y parte también de la tarde con lo que sigue generando mucha controversia en la Asamblea Legislativa con el caso Cochinilla y evidentemente estaremos dando seguimiento a cada una de estas comparecencias y por supuesto el careo que se vendrá el próximo jueves. Ernesto, en cuestión de minutos volvemos con más información desde las afueras del Congreso, pero de momento volvemos con usted al set principal. Muchas gracias, David Roversi. Un caso muy complejo, empieza a subir la temperatura
y a medida que se va tratando de precisar responsabilidades, las auditorías se inculpan mutuamente. Vamos a estar muy pendientes de ese careo. Gracias, David Robertsi. Siempre dentro de este complejo tema de Cochinilla, el presidente de la República, Carlos Alvarado, respaldó públicamente la medida del ministro de Obras Públicas, Rodolfo Méndez Mata, de suspender el pago del salario a 14 funcionarios públicos que están involucrados en el caso judicial. Esta suspensión de salario se dará mientras los funcionarios se encuentren suspendidos de sus labores. Carlos Alvarado señaló también que la construcción de los pasos a desnivel que están previstos en distintos sectores de Los Hatillos continuarán su curso a pesar de las investigaciones judiciales. Carlos Alvarado manifestó este jueves a la prensa que la decisión del ministro de Obras Públicas y Transporte, Rodolfo Méndez Mata, sobre no pagar el salario a los funcionarios del MOP y del CONAVI involucrados en el caso Cochinilla representa un precedente para el país. La decisión de suspender el salario a 14 funcionarios se dio a conocer este miércoles por la noche, por medio de una consulta legal que realizó el jerarca del MOP. Me parece que es un buen precedente. Yo felicito al ministro por avanzar en esa dirección con el respaldo jurídico para hacerlo. El mismo día de antier yo manifesté que, como todos los costarricenses, cuando esto pasa uno pues siente la molestia de que a muchas personas se les suspende en la función pública y lo que hace es dárseles una suspensión con goce de salario. El costarricense lo que siente es que le están dando vacaciones pagadas a alguien que potencialmente se portó mal. Y eso genera indignación. Al presidente también se le consultó qué pasará con las obras de los pasos a desnivel en Los Hatillos que están por iniciar, debido a que algunas de las empresas encargadas forman parte de la investigación judicial. Sin embargo, el mandatario respondió que hay 2 de ellos que ya fueron adjudicados, por lo tanto deberán seguir su proceso tal y como se tenía previsto. Hay 3 obras de pasos de desnivel, particularmente en Los Hatillos. 2 de ellas ya tienen una adjudicación en firme, es decir, ya hay un proceso legal concretado, lo que hace que deban continuar, tanto por el interés ciudadano de tener las obras, como porque si esas se detuvieran en el punto que están, nos haría incurrir probablemente en gastos para el país en temas de demandas o otro, pero eso es algo que el MOP tiene que terminar de finiquitar. Hay un tercer paso que aún no ha sido adjudicado y que ese sería sujeto, según lo que me informa el ministro, pero él puede dar más detalles, ese tercer paso sería sujeto a una revisión para ver cuál será su desenlace, pero una revisión para llevarlo a concreción. Se trata de la construcción de un túnel de 2 carriles en Hatillo 6 que pasará por debajo de la ruta de circunvalación y que comunicará a las diferentes comunidades del sur de la capital. El proyecto está a cargo de la constructora MECO. También está a cargo de MECO el paso elevado y la rotonda a nivel en Hatillo 4. Por último, el paso a nivel entre Hatillo 7 y 8 estará a cargo del consorcio Copisa Intratillo 7 y 8. Y finalmente, este jueves, el empresario Carlos Cerdas, dueño de constructora MECO, fue trasladado al Centro de Atención Institucional La Reforma, en San Rafael de Alajuela. Cerdas se encontraba detenido en las celdas del OIJ, ubicadas en el sótano de los tribunales de justicia en Goicoechea desde el pasado lunes, día en que se conoció la resolución del Tribunal de Apelaciones que dejó sin validez la fianza de $5 millones y la reemplazó por una prisión preventiva de 4 meses. El traslado del empresario al complejo carcelario lo confirmó el Ministerio de Justicia. Cerdas deberá cumplir con un periodo de aislamiento sanitario como parte de los protocolos de ingreso al centro penitenciario. La Fiscalía investiga a Cerdas porque presuntamente es parte de una red de crimen organizado que organizó actos de corrupción a través de contratos de obra pública. Los 30 detenidos en el mega operativo del pasado 14 de junio, únicamente Carlos Cerdas y Mélida Solís, dueña de H. Solís, se encuentran en prisión.
Nos vamos a una pausa y al volver la fecha que estaba programada para iniciar con el juicio contra el propietario de Casas Vita por presunta estafa podría cancelarse, ya que el imputado sufre graves problemas de salud. Al volver de la pausa le damos los detalles. Actualice su futuro. Revise el estado de cuenta de su FCL y pensión obligatoria. Si no lo recibe, le recomendamos actualizar sus datos personales con Popular Pensiones. Hágalo ingresando a www.popularpensiones.fi.cr, llamándonos al 2010-0300 o escribiéndonos a popularpensiones@bp.fi.cr. Popular Pensiones. Bueno, el servicio de becas particularmente nace para dar una respuesta inmediata o más inmediata al parque empresarial en Costa Rica. Si bien es cierto, el INA ya viene atendiendo con sus servicios propios a lo que es emprendimientos y pymes, pero nosotros nos damos cuenta también que hay que tener una responsabilidad o una respuesta más rápida, más inmediata, y además de un nivel pues mayor que igual el INA lo tiene. Sin embargo, también pues, nos damos cuenta que hay tendencias que tal vez podemos buscar de otra manera y a través del sistema de becas de Banca para el Desarrollo, pues lo logramos. De hecho, hace un año iniciamos el proceso. ¿Quién iba a decir que el proceso iba a ser aprobado en pandemia? Nadie nos avisó y bueno, fue aprobado con éxito. Hasta el momento ha sido un proceso exitoso. Toda aquella persona que tiene un emprendimiento en marcha, en operación, puede optar por él, igual que una pyme también. El INA financia o apoya hasta un 95%. Hay un 5% que tiene que asumir la persona empresaria. ¿Esto por qué? Justamente para poder crear ese compromiso. Sería mucho más feliz este continente si en todos los países americanos se estuviera aplicando un régimen electoral tan evolucionado como el que rige aquí en Costa Rica. Esta semana, en Animales Políticos, ¿votar o no votar? Una reflexión sobre el proceso electoral y el viaje de nuestros votos. ¿Qué debemos hacer para que la ciudadanía retome el interés en los procesos electorales? Animales Políticos, el domingo 25 de julio a las 7 de la noche y el martes 27 a las 8:30 de la noche. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, mi nombre es Pedro Alexander Golovios Madrigal. Vengo de Santa Cruz, Guanacaste. Represento a Guanacaste con la nueva canción guanacasteca. Traigo esta canción que se llama Cuando Niño. Queremos transmitir a través de esta canción es también todas las vivencias, la cotidianidad de aquel niño que tenemos todos. Audiotopía Bicentenario, este sábado a las 8 de la noche. Patrocinan Colby y Cosevi. Banco Popular presenta El Tipo de Cambio. A las 7 de la noche con 27 minutos vamos a repasar la cotización de la divisa estadounidense. El precio del dólar para hoy en la compra cerró a 614 colones con 45 centavos. El precio del dólar en la venta, 620 colones con 18 centavos. Banco Popular presentó El Tipo de Cambio. Mientras que 5 diputados del Partido Acción Ciudadana piden a la Sala Constitucional no avalar la consulta de la Corte Suprema de Justicia respecto a la Ley de Empleo Público, desde el Poder Judicial aseguran que los diputados y un sector político del país solo muestra desconocimiento del proceso constitucional costarricense. Además, en el Poder Judicial consideran que hay dudas por parte de los diputados que plantean esto, ya que no verían cuál es el problema de analizar el proyecto por el fondo. Desde el Congreso vamos nuevamente a un pase en vivo con el periodista David Roversi. Adelante, David. Buenas noches nuevamente. Bueno, así es, si hablábamos hace escasos minutos de la polémica que genera el tema cochinilla, bueno, el tema de empleo público vuelve a tener
muchísimo de qué hablar y ahora pues digámoslo así, inclusive cierto encontronazo entre los diputados y miembros del Poder Judicial. Como usted lo mencionaba, se presentó un documento ante la Sala Constitucional para que no sea validada lo que fue la consulta facultativa de la Corte Suprema de Justicia porque según los diputados del PAC llegó fuera del tiempo que permite la ley. Sin embargo, vamos a ver en la siguiente nota la explicación que da el Poder Judicial y por qué dicen que están equivocados desde el Partido de Acción Ciudadana. Me parece decirles también de antemano que es importante poner atención a la inserción que vamos a ver en cuestión de minutos del director jurídico del Poder Judicial, que explica muy bien cuáles son los detalles que ellos consideran del por qué están errados los legisladores y parte de la clase política del país. Pongamos atención a esta nota. Un grupo de 5 diputados de la bancada del Partido de Acción Ciudadana acudieron a la Sala Constitucional, esto con un escrito que pretende pedir a los magistrados que no se admita la consulta facultativa sobre el proyecto de ley de empleo público presentada por la Corte Suprema de Justicia. Según aducen los legisladores oficialistas, la Corte presentó el documento en un tiempo que no correspondía. Hicimos una gestión ante la Sala Constitucionalidad porque los actores legislativos tenemos unos límites para poder establecer las consultas a la Sala Constitucional y creemos que además son límites saludables, les permiten tener un cierre de plazo para hacer nuestras consultas y que deben ser aplicables a todos los actores. Nunca se ha entendido que las normas sean distintas para los diferentes actores que están legitimados para hacer este tipo de acciones, las consultas constitucionales, y que es importante porque si lo que podría ocurrir es que, por ejemplo, uno de los actores, faltando días para que la sala tenga que pronunciarse sobre una resolución, presente una consulta nueva. Desde el Poder Judicial aseguran que lo que los diputados afirman es parte del desconocimiento del proceso constitucional costarricense. Lo que los diputados afirman y que ya han venido diciendo algunos sectores políticos sobre este tema parte de un grave error conceptual. Y un error muy serio, un desconocimiento muy serio de lo que es el derecho procesal constitucional costarricense. Una cosa es la consulta legislativa constitucional y otra es la consulta institucional constitucional. Mientras la consulta legislativa constitucional establece una serie de regulaciones en la ley de la jurisdicción constitucional orientado a lo que es una consulta legislativa, que es al menos 10 diputados consultando dudas del proyecto que está en formulación, totalmente abierta a la posibilidad de lo que se consulta. En la consulta institucional hay un tratamiento diferente. ¿Por qué? Porque la consulta institucional prevista para muy específicos órganos constitucionales, lo que se prevé es una consulta para efectos ¿de qué? De si hay una afectación a la competencia constitucional. Esta distinción básica, digamos técnica de origen, hace que el tratamiento tenga que ser diferente. ¿Por qué? Porque mientras en la consulta legislativa, lo que hace la Sala Constitucional es enviarles una notificación, y subrayo, una notificación donde le dice que algunos de los señores y señoras diputados han planteado la consulta para efectos de que envíen el expediente respectivo a la Sala Constitucional. En la consulta institucional no existe eso. ¿Por qué? Porque a ninguna institución le notifican de que hay una consulta de constitucionalidad planteada. El director jurídico del Poder Judicial explicó que las consultas se hacen para no tener problemas a la hora de la aprobación final de un proyecto, pero ante la reacción de los legisladores oficialistas dejó entrever la duda que ellos mismos tienen. Y aquí inclusive cabe el cuestionamiento, bueno, ¿qué es el temor de ver por el fondo del asunto? ¿Me explico? Porque si usted aprobó una ley y se estima que la ley está bien, entonces usted diría, bueno, creo que está bien, todo el mundo pregunte, la ley quizás nos salió excelente, pero hay un temor marcado de un sector político de que el asunto se analice por el fondo. Interesante la preocupación. Anteriormente solo se ha hecho una consulta institucional en la historia del país. Se trata de la que se realizó por parte de la Defensoría de los Habitantes en el año 2007 durante la discusión por el Tratado de Libre Comercio. La Sala Constitucional indicó que el 2 de agosto será la fecha límite para brindar respuestas a las consultas enviadas con relación a este proyecto.
Bueno, televidentes, Ernesto, definitivamente, pues la semana que viene, a lo sumo, en menos de 15 días, estaremos ampliando definitivamente sobre lo que va a ser la resolución que dé la Sala Constitucional con el tema de empleo público. Y bueno, evidentemente vemos acá criterios muy delicados en materia legal, que finalmente pues será la Sala quien termine resolviendo cuál de las partes tiene la razón. Ernesto, regresamos con usted al set principal. Así es, David, un tema trabadísimo en lo legal, trabadísimo en lo ideológico, con una serie de sucesivas redacciones que han ido metiendo capas de complejidad a este proyecto de ley de empleo público. Vamos a estar muy atentos a lo que resuelva y analice la Sala Constitucional. Gracias, David Roversi, desde el Congreso. Cambiamos de tema. El juicio por la presunta estafa ocasionada a más de 150 personas con la compra de casas o apartamentos de proyectos inmobiliarios de Casas Vita está programado para que se desarrolle desde el próximo martes 27 de julio y hasta enero del 2022. Sin embargo, por la condición de salud grave del principal imputado, el debate podría suspenderse. De acuerdo con la Fiscalía, se le atribuyen 160 delitos de estafa. Este es uno de los proyectos de viviendas Casas Vita, que es parte de este proceso judicial. Desde el 2018, más de 300 personas denunciaron al apoderado generalísimo de la empresa de apellidos Villagra Martínez y a una trabajadora de apellido Vargas por el presunto delito de estafa. El juicio está programado que inicie el próximo martes 27 de julio y que se extienda por 6 meses hasta el 27 de enero del 2022, con 158 de los denunciantes, debido a que el resto intentó conciliar con el imputado. La Fiscalía Adjunta de Fraudes y Cibercrimen le confirmó a Costa Rica Noticias que presentarán pruebas relacionadas con 160 presuntos delitos de estafa. Las personas afectadas, es decir, los querellantes, plantearon la denuncia ya que en muchos de los casos no recibieron la vivienda o el apartamento, a pesar de haber realizado pagos. Hubo gente que le compró casas para descontado. La mayor afectada de este proceso es una señora mayor que dio casi $500,000 para comprar 3 casas en Los Arcos, que nunca las recibió, y el señor simple y sencillamente pues no le cumplió tampoco. Así hay otra que igual se compró su casa de contado y nunca recibió una escritura. Cuando se dio cuenta, la casa estaba grabada y fue rematada, y a la señora literalmente con 1 año y medio de vivir, como con 1 año de vivir en la casa, la hicieron sacada con la policía, desalojada de su propia casa, que había pagado de contado. Y así casos de historia muy terrible. José Miguel Villalobos, abogado de los 2 imputados, indicó que eventualmente este no sería un caso de estafa, sino de incumplimiento de contratos. Y los querellantes tienen que probar que don Oscar y doña Silvia, que era la empleada, una funcionaria de alto nivel de Casas Vita, tenían la intención desde el principio de engañar a la gente haciéndoles creer que había proyectos de vivienda y que no eran ciertos. La defensa considera que no estamos en presencia de estafas, sino que estaríamos en presencia eventualmente de incumplimientos civiles, pero no penales. El consumidor, las personas que dieron dinero, en ningún momento se convirtieron en socios para participar de las pérdidas de sus negocios. En ningún momento se convirtieron tampoco en prestamistas para decirle a los desarrolladores, mira, toma mis $20,000 y usarlos ahí para el desarrollo. No, esa plata eran primas, adelantos sobre un bien específico, debidamente especificado en un contrato, que era una casa que se iba a construir. El dueño de la empresa de apellidos Villagra Martínez se encuentra detenido en prisión preventiva desde el 10 de agosto del 2018 y en este momento su condición de salud es delicada y al parecer no podría participar en el juicio. Precisamente, la defensa del imputado espera que se señale una audiencia entre este viernes y el próximo lunes para presentar los peritajes forenses y médicos debido a una protuberancia que tiene en su espalda y que debe ser operada lo antes posible. Eso, en mi opinión, lo que genera es que va a ser imposible que se inicie el juicio el día 27. Es una persona que tiene que ingresar a más tardar la otra semana a cirugía.
y posiblemente, las cirugías son horas, ¿verdad? Bastantes horas, y posteriormente va a tener que estar en recuperación más de 6 meses. La recuperación no puede ser en un centro penitenciario jamás. Así que posiblemente el tribunal va a tener que conferirle o un arresto domiciliario o un permiso para recuperación. De todos modos, es imposible que él se pueda mover ni siquiera para fugarse en el estado físico en el que está. De acuerdo con el abogado de las personas afectadas, el perjuicio económico asciende los $4 millones. La Fiscalía Anticorrupción abrió una nueva causa penal en contra de la ex fiscal general Emilia Navas Aparicio por el presunto delito de incumplimiento de deberes cometido en su informe de labores presentado ante la Corte Suprema de Justicia. El periodista Andrés Ortiz nos tiene los detalles de esta información. Adelante. La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción informó que el pasado martes 20 de julio recibió el informe de labores de la exfiscal general por parte de la Corte Suprema de Justicia. La Fiscalía abrió una causa penal bajo el expediente 21-000-167-12-18-PE, en el cual se investiga el presunto delito de incumplimiento de deberes. De esta manera, la Fiscalía Anticorrupción confirmó que abrieron una nueva causa penal en contra de Emilia Navas Aparicio, ex fiscal general de la República. Esta nueva investigación se debe al informe de auditoría judicial, donde se determinó que el informe de labores que brindó Navas al dejar su cargo incumplió con los requisitos básicos establecidos por la Contraloría General de la República y por los reglamentos internos. El colectivo sindical del Poder Judicial, quienes habían solicitado la salida de Navas, consideran que ahora deberá ser en los tribunales de justicia que se determine si existe el incumplimiento de deberes. Nosotros, como depositarios de la función pública, tenemos la obligación de cumplir la ley a cabalidad, y uno de los requisitos cuando uno se retira o renuncia o deja un puesto en el Poder Judicial es cumplir con los respectivos informes relacionados a la función realizada en el Poder Judicial, y eso aplica para todos los y todas las funcionarias y funcionarios del Poder Judicial. Doña Emilia Navas no es la excepción, y serán los tribunales de justicia los que determinen si realmente este delito se configuró como un incumplimiento de deberes por parte de esta señora. El pasado lunes 12 de julio, la Auditoría Judicial brindó el informe ante los magistrados de la Corte. Esta auditoría corroboró que el informe de fin de gestión presentado por la señora Emilia Navas Aparicio carece de los elementos mínimos necesarios exigidos por la normativa emitida tanto por la Contraloría General de la República como por el Consejo Superior, para lo cual se pone en conocimiento del jerarca con el fin de que determine las acciones que considere procedentes. La Corte Suprema de Justicia acordó enviar el informe de auditoría judicial a la Contraloría General de la República para que se determine cuáles fueron los incumplimientos y las posibles sanciones, al Ministerio Público para que determine si existe la responsabilidad penal, y a la misma auditoría que efectúe un informe donde se estimen los daños provocados a la institución por la salida de su cargo. La Ley General de Control Interno establece otros supuestos y se derivan otras responsabilidades. Esta sería la responsabilidad administrativa, y específicamente enviarlo a la Contraloría es para efectos de que la Contraloría haga la investigación y eventualmente es de encontrar estas anomalías en la rendición de este informe puede inhabilitar al funcionario para que no ocupe cargos hacia futuro, de encontrarse las fallas que pudieran haber estado riñendo con la Ley General de Control Interno. Pero lo otro es la responsabilidad penal y la responsabilidad civil. Y la responsabilidad penal tiene que ver con el deber de probidad. La Fiscalía tramita otras 5 causas en contra de la exfiscal general por presuntos delitos de nombramientos ilegales, divulgación de secretos, falsedad ideológica e incumplimiento de deberes. Éxito desde el punto de vista del Ministerio Público. Vamos a hacer ahora una pausa comercial y volvemos con los deportes para contarles que Andrea Vargas es otra de las ticas que representará a Costa Rica en las Olimpiadas de Tokio. Conozca después de la pausa los logros alcanzados en atletismo durante su camino a estas justas. Vamos a esa pausa comercial.
Esto es una joya y un crédito. Dinero al instante con el crédito sobre alhajas del Banco Popular. Una solución para momentos difíciles. Consúltelo aquí, Banco Popular. Esta semana acompañe a Enrique Márquez en explorar diversos rincones con anécdotas únicas. Cuando uno camina por las viejas calles de Quito, simplemente es como viajar en el tiempo. Sus calles, sus iglesias, ese ambiente religioso, meditabundo y silencioso que contrasta con la dinámica de la gente, su variedad y diversidad. La Ruta de Enrique, los sábados a las 12 del mediodía, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Todos los martes a partir de la 1 de la tarde desde Casa Presidencial, la conferencia de prensa sobre el coronavirus. Manténgase informado e informada con los datos oficiales. En 13, Costa Rica Televisión. Los niños y niñas son creativos y exploradores. Evite intoxicaciones, no deje medicamentos ni químicos a su alcance. Ahora que están más en casa, evitar los riesgos es su responsabilidad. PANI y Gobierno de la República. Esta semana en Mampuku, barriga llena. Mampey, tengo una duda con ese producto nutricional. ¿Es una comida? Quiero hacer algo que sea práctico y económico para toda la gente. ¿De dónde obtendremos la proteína de origen animal? ¡Encontré uno! ¿Los sapos? ¿Los sapos explotaron? Pero no me voy a rendir. Voy a inventar un producto nuevo para la gente desnutrida. Estoy decidido a crear un nuevo alimento. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. En 13, Costa Rica Televisión. ¿Qué tal? Bienvenidos a los deportes. Arrancamos, como le contábamos antes de la pausa, Andrea Carolina Vargas llega con un brillante recorrido en su trayectoria como atleta a Tokio 2020. Experta en los 100 metros valla, Andrea ha cumplido el ciclo olímpico ganando medalla de oro en centroamericanos y del Caribe y también en panamericanos. Andrea Vargas, nacida el 28 de mayo de 1996 en Puriscal, comenzó su carrera en el mundo del atletismo apenas a los 4 años de edad. Ya para los 16 participaba en su primer torneo internacional en Argentina. Para el 2013 tuvo su primera prueba de fuego, los Juegos Centroamericanos de San José, en donde alcanzó medalla de plata. En el 2018 logró una tarjeta de invitación para participar en el Mundial de Atletismo en pista cubierta de Birmingham en la prueba de las 60 metros vallas. Se presentó a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla, donde se alzó con la medalla de oro con una marca de 12.90, la primera para una atleta femenina de Costa Rica en la historia de los Juegos. En 2019 disputó los Juegos Panamericanos, celebrados en Lima, en los que inició con una nueva marca personal de 12.75 en la carrera preliminar, válida para su clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio, y en la final se adjudicó la medalla de oro con un registro de 12.82, en lo que era el primer triunfo para una mujer costarricense en el atletismo panamericano y el segundo desde la victoria de Neri Brenes en 2011. Tras correr en Europa, precisamente en Belizonza y Zagreb, asistió a su primer campeonato del mundo, el cual tuvo lugar en Doha. Bueno, para mí es un orgullo muy grande a nivel familiar de que mi hermana Noelia, mi mamá Dixiana y yo vamos a los Juegos Olímpicos de Tokio, mi mamá como entrenadora y las dos como atletas. Bueno, mi meta en Tokio es poder dar un muy buen resultado para Costa Rica y representar de la mejor forma a Costa Rica en los Juegos Olímpicos. Las justas olímpicas tendrán su ceremonia de inauguración este viernes en medio de la ola pandémica que vive Japón y sin el calor y el color que ha caracterizado al evento en la era moderna. Este miércoles iniciaron las competencias en los Juegos Olímpicos, un evento que será recordado por la ausencia de público y por las restricciones sanitarias para prevenir la COVID-19.
Los de Tokio serán los más fríos en más de un siglo. Los atletas están en la Villa Olímpica y los medios de comunicación de todo el mundo han llegado, pero para muchos en Japón hay poco que celebrar a un día del evento de inauguración de las justas. No hay aficionados extranjeros animando las calles y los atletas son llevados desde la villa a sus lugares de competición en una burbuja con la intención de mantenerlos a ellos y al público japonés a salvo. Casi todos los eventos serán a puerta cerrada y se espera que solo unas 900 personas asistan a la ceremonia de apertura en el Estadio Olímpico de Tokio este viernes, de los que solo 150 son japoneses. Lejos del nivel deportivo que muestran los deportistas, los juegos aún no calientan ni siquiera en Japón. Así no es de extrañar que muchos en el país asiático tengan que esforzarse para ver espíritu olímpico en la cuenta atrás para estos juegos pospuestos por la pandemia. La ciudad ha sido adornada con banderas de Tokio 2020 y anuncios, y las futuristas mascotas de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos están en autobuses y edificios, pero no hay mucho más que haga pensar que algunos de los mejores atletas del mundo han llegado a Tokio. El aumento de casos de COVID-19 ha supuesto que se anulen todos los eventos públicos para ver los Juegos, y el estado de emergencia implica que bares y restaurantes no pueden servir alcohol y deben cerrar a las 10 de la noche, cuando empieza la ceremonia de apertura. Las encuestas de opinión muestran que el público japonés sigue muy mayoritariamente en contra de la celebración de los Juegos este año, y la mayoría preferiría un aplazamiento o una cancelación. Andrea Amador será el primer tico en entrar en competencia en la capital japonesa, aunque esta no será su primera experiencia en Juegos Olímpicos, será la tercera vez que participe en estas justas. Amador, por cierto, presumió en las redes sociales la bicicleta que estará utilizando en Japón con los colores de la bandera de Costa Rica. Él, junto al entrenador Yurandir Leandro y la participante de ruta femenino María José Vargas, realizaron la aclimatación e hicieron el debido reconocimiento de la ruta para estos Juegos, que por cierto tienen 234 kilómetros desde el Parque Musashinomori de Tokio hasta llegar al circuito de Fuji International Speedway. A sus 34 años, este viernes a las 8 de la noche, hora de Costa Rica, Amador estará en la ruta de los Juegos Olímpicos después de su participación en Londres 2012, también en Río 2016. Amador cerrará el año en la Vuelta a España. Bueno, y México y Australia dieron una sorpresa en el primer día del fútbol masculino en estos Juegos Olímpicos de Tokio, mientras que el último campeón, que fue Brasil, inició fuerte en la defensa del título. Costa Rica consiguió en esta Copa de Oro algo que históricamente le ha sido difícil, no solo en este torneo de naciones, sino a nivel general: ganar todos los duelos del grupo y quedarse con la primera casilla sin dejar puntos en el camino. Aunque en muchos campeonatos la Nacional ha ganado invicta certámenes con formatos de un solo grupo o pasando invicta en primeras rondas previas, como el Mundial 2014. Solo 8 veces desde 1921 ganó todos los duelos de su zona. Así lo mostramos a continuación. La primera vez que la Selección Nacional de Costa Rica se dejó un grupo fue en los Centroamericanos y del Caribe de 1930, en aquella ocasión dominando con 6 puntos sobre 4 de El Salvador y 2 de Guatemala. Para la cuadrangular final del torneo de Norseca del 63, Costa Rica ganó el grupo con 6 puntos sobre 4 de El Salvador, 2 de Antillas y 0 de Honduras. La primera ronda de la Copa de Oro 2021, que se enmarca como Copa de Naciones, tiene a Costa Rica con 9 puntos, Jamaica 6, Surinam 3 y Guadalupe 0. Para la UNCAF de 1991 fue una cuadrangular final, donde Costa Rica ganó el título con 6 puntos, ganando sus 3 partidos sobre Honduras, Guatemala y El Salvador. En el grupo previo, en la primera fase de la UNCAF 2005, Costa Rica ganó el grupo con 6 puntos sobre 3 de Panamá y 2 de El Salvador en únicamente 2 partidos. Lo mismo que en el año 2009, donde Costa Rica fue líder de grupo sobre Panamá y Guatemala. También en eliminatorias se dio este caso en primeras rondas o fases previas. Para el Mundial de 1966, Costa Rica fue amplio dominador de su grupo ante Surinam y Trinidad y Tobago, mientras que para el Mundial del 2010, Costa Rica ganó todos sus partidos, logrando 18 puntos, dejando atrás a El Salvador con 10, Haití con 3 y Surinam con 2. Aunque este es solo un hecho que queda para la historia y de manera anecdótica, ya que solo en la UNCAF de 1991 y 2005, además del Norseca de 1963, la tricolor logró su cometido y fue el ganador final de estos campeonatos.
Bueno, las disculpas desde el caso, porque evidentemente lo que acabamos de ver fue la noticia histórica sobre la selección nacional. Nada más que ya estamos, don Ernesto, a muy pocos minutos de que inicien los Juegos Nacionales, a pocas horas más bien de que inicien los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Muchísima emoción porque es un año el que se ha tenido que esperar debido a esta pandemia de la COVID-19, y nada más aclarar que sí, ya empezó el fútbol. Don Ernesto, ya la selección de Francia ha dado sorpresa, ha ganado a la favorita que era Francia, la goleó 4-1, nada más y nada menos. Por ahí también Australia ha logrado una victoria. El fútbol inicia antes porque son muchos partidos los que deben disputarse, y además como una manera de no darle una prioridad a lo que es el fútbol por encima de otros deportes, no es la competencia que cierra los Juegos Olímpicos. Así que esa es la razón por la cual, a pesar de que mañana ya es toda la fiesta, la inauguración, la ceremonia de Juegos Olímpicos, pues el fútbol ya empezó. Dos precisiones, Andrea, que me las dijo fuera de cámara y me parecen valiosas para compartir con el público. Claro. Los Juegos Olímpicos ya están en marcha. Correcto. Pero la inauguración se va a ver mañana a las 5 hora de Costa Rica. Correcto. 5 de la mañana, hora de Costa Rica. ¿Estamos en Olimpiadas o en Juegos Olímpicos? Estamos ya en los Juegos Olímpicos. Hay que hacer una pequeña diferenciación, ¿verdad? Porque los Juegos Olímpicos es esta fiesta que estamos viviendo en este momento. Por decirlo así, la fase final de estos, bueno, ya son más de 4 años, ¿verdad? 5 años que hemos tenido de ciclo olímpico. Las Olimpiadas empiezan cuando empieza el ciclo olímpico. Para nuestra región, por ejemplo, son los Juegos Centroamericanos. Ahí empiezan las Olimpiadas. Luego, ya cuando empiece París 2024, ahí van a empezar los Juegos Olímpicos. Esa es la diferencia que hay, y por eso es que usamos Juegos Olímpicos y no la palabra Olimpiadas para la competencia que va a arrancar mañana. Muchísimas gracias, Andrea Salazar, con los deportes y todo sobre los Juegos Olímpicos 2020 Tokio. Así es. Muy buenas noches, don Ernesto. Vamos a hacer un repaso ahora de la situación del COVID en nuestro país. Hoy se confirman 1.532 nuevos contagiados y el país llega a la cifra de 395.667 personas desde que inició la pandemia. En total hay que lamentar 4.925 fallecimientos asociados al COVID, 10 en las últimas 24 horas. La situación en los hospitales se mantiene estable, 846 personas hospitalizadas, de las cuales 367 requieren de cuidados intensivos. Y ahora sí, nos vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos con más información. Los niños y niñas desean explorar el mundo y en la casa puede ser peligroso. Evite quemaduras, que permanezcan en la cocina y recoja los cables eléctricos. Ahora que están más en casa, evitar los riesgos es su responsabilidad. PANI y Gobierno de la República. ¡Vamos! Le invito a disfrutar de Buena Vida, el programa para la persona adulta mayor que mejorará su calidad de vida por medio del entretenimiento y la recreación. ¡Buena Vida! De lunes a viernes a las 2:30 de la tarde. En nuestro espacio Cine en Cortos, presentamos La Butaca. Varios cineastas ecuatorianos nos muestran sus cortos y nos explican cómo vieron la luz. Yo me enfoqué en que el mensaje del documental esté claro. El audio tiene que estar en óptimas condiciones y también tiene que estar en óptimas condiciones el ángulo de la cámara. Los jueves a las 9 de la noche, con repetición los domingos a las 11 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Es urgente que ahorremos agua. Mientras nos enjabonamos de las manos y lavamos los platos, cerremos la llave y al abrirla reduzcamos la presión del agua. Revisemos que no existan fugas en el servicio sanitario. Reguemos las plantas de noche y con un recipiente pequeño. Al lavar, aprovechemos el agua con una tanda completa de ropa.
Por su seguridad y la protección ante el COVID-19, comprometámonos con el ahorro de agua. AIA, 60 años de llevar salud y bienestar. Y en las noticias internacionales, China rechazó la propuesta de la Organización Mundial de la Salud para auditar laboratorios chinos como parte de una investigación más amplia sobre el origen de la pandemia. La República de China dice que es arrogante la propuesta de la Organización Mundial de la Salud. Una muestra de arrogancia. Así calificó China el jueves a la propuesta de la Organización Mundial de la Salud de auditar laboratorios chinos como parte de una investigación más amplia sobre el origen de la pandemia de coronavirus. Este plan sostiene la hipótesis de una violación por parte de China de los procedimientos de laboratorio que causó la filtración del virus como una de las prioridades de investigación. Desde este punto puedo sentir la falta de respeto por el sentido común y la arrogancia hacia la ciencia en este plan. La semana pasada, el director general de la OMS propuso efectuar controles de los laboratorios o establecimientos de investigación activos en la región donde se identificaron los primeros casos en diciembre de 2019, una referencia a la ciudad china de Wuhan. La teoría de un escape de un laboratorio chino fue impulsada por el expresidente estadounidense Donald Trump, pero descartada por los expertos durante mucho tiempo. Sin embargo, en las últimas semanas volvió a ser tomada en cuenta por la administración de Joe Biden. China combate enérgicamente la teoría de que el virus puede haberse originado en uno de sus laboratorios. En cambio, las autoridades y los medios de comunicación del gigante asiático señalan regularmente como fuente del coronavirus al laboratorio estadounidense de Fort Detrick. A las 8 de la noche con 1 minuto llegamos al final de esta edición estelar de Costa Rica Noticias. Gracias por informarse con la señal de Canal 13. En unos minutos voy a conversar con el director del programa Estado de la Nación, Jorge Vargas Culel. Quédese en la señal de Canal 13. Ya volvemos con esta entrevista de fondo sobre la situación en Centroamérica.